Arrancamos un nuevo programa de Panorama Internacional, el resumen semanal de noticias de todo lo que ocurrió en el mundo, aquí por la pantalla de Telefe. Empezamos nuestro programa de la siguiente manera. Telefe Noticias está en este momento aquí. Estamos en el medio de la Rambla, como pueden ver. Y hoy nuestras cámaras se encuentran en el Camp Nou. Esto es Plaza Cataluña, el fondo allá. Y por la libertad de expresión. En Europa saltan las alarmas. Digo camino de ronda. Seguimos aquí, Telefe Noticias. Sumamente complicado. Desde Dubái, Berlín, Milán, Anisa. Empieza a actuar la policía. Desde la ciudad de Barcelona, soy Edi Cifre para Telefe Noticias. Nos encontramos aquí en la ciudad de Barcelona, en Diagonal Inversiones. Estamos con su director general, Marc Siria. Bienvenido a nuestro informativo. Buenas tardes, un placer, como siempre. Muchas gracias por recibirnos, porque bueno, sabemos que tenés tus tiempos súper agotados. Contanos un poco, porque bueno, del otro lado la gente en Argentina te está escuchando, te está viendo. Y bueno, toda esta idealización que hay con la economía, con que la gente cree que llega a España, consigue un trabajo rápido. ¿Cómo está hoy la economía española? La tasa de paro está alta, estamos por encima del 15% de paro. Eso significa que estamos cercanos a 3,7 millones de personas que ahora mismo quieren acceder al mercado laboral y no pueden. Sobre todo el drama es en menores, en gente menor de 25 años, donde la tasa llega casi al 40%. Y globalmente, sumando esto más los que están por encima de estos 24 años, tenemos una tasa global que supera el 15%. Esto es preocupante porque es acceso a trabajo que no hay ahora mismo, no hay oportunidades, no hay oferta para cubrir toda la demanda que hay a nivel de personas que quieren incorporarse al mercado laboral. La segunda sería la inflación. En España estamos viendo una subida de la inflación, que eso al final es los precios de las cosas que compramos y necesitamos por encima del 2,7%, mientras los salarios están estancados desde la postcrisis Lehman 2008, más o menos seguimos en esa media de salarios bajos, estamos hablando de salarios que no llegan a 25.000 euros al año de media. Estamos viendo que los precios se están incrementando, llegando casi al 3%. Creemos además que la inflación seguirá subiendo y se debe controlar. Y además con el agravante de las cosas que más suben son la cesta de la compra, que está subiendo por encima del 4%. Por tanto, tenemos muchos deberes en España. El acceso al trabajo ahora mismo está restringido y estamos esperando los fondos europeos para poder recuperar nuestra economía productiva. Cuando vos hablás un poco de este 3%, ¿es mensual, anual? Es lo que de momento tenemos en el cierre trimestral respecto al año, ¿de acuerdo? Pero recordemos que estamos en la mitad del año, queda aún toda una segunda mitad y los precios no dejan de subir. Estamos hablando de combustible, de energía y sobre todo no olvidemos la cesta de la compra, aquello que compramos para llevar a casa y para comer cada día, está por encima del 4%. Bueno, comparado con nuestra inflación, que la verdad que es un poco alta, sí. Pero bueno, lo preocupante es la falta de empleo, que es lo que estabas diciendo un poco, ¿eh? Sí, España siempre ha tenido un problema endémico con el tema de gente desempleada. Siempre hemos estado muy pocas veces por debajo del 10%, ¿no? Lo que ocurre es que ahora y en plena recuperación post-COVID, tenemos un dato demasiado alto. Deberíamos estar otra vez en este 12%. Este 3% son cientos de miles de personas que no tienen trabajo y que quieren acceder al mercado de trabajo. Y recordemos que en España el salario mínimo interanual es bajo. No llega a 1.000 euros. No llega a 1.000 euros. Entonces, el acceso a la vivienda es caro. Están subiendo los precios de alquiler de la vivienda.
vivienda, están subiendo los precios de venta. Entonces la inflación de la vida, lo que nos cuesta la vida está subiendo y lo que ganamos está estancado o está bajando. Por tanto, debemos luchar por nivelar estas dos cuestiones, ¿no? Coste, salario. Y aproximadamente lo que gasta hoy por hoy una persona para vivir mensualmente, ¿cuánto sería? Depende de la situación de cada persona, pero para que hagas una idea, lo que sube el IPC, lo que sube el coste de la vida, no tiene en cuenta, por ejemplo, el incremento de alquileres, el incremento del acceso a la vivienda, que es fundamental. Pensemos que en España una persona que hace una hipoteca para comprar una vivienda normalmente tiene que destinar entre el 70 y el 80% de todo lo que recibe para destinarlo al pago de esa hipoteca. Por tanto, si algún miembro de esa familia se queda sin trabajo, se queda sin acceso al mercado laboral, empiezan los problemas con el pago de la vivienda. Por tanto, en resumen sería que en España las familias o no llegan a fin de mes, o llegan endeudadas, o vamos muy justos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una capacidad de ahorro baja. La gente ha ahorrado mucho en pandemia, esto es cierto, la tasa de ahorro ha subido porque no gastábamos, no podíamos salir a la calle, pero ahora estamos rebajando mucho esa tasa de ahorro y no estamos recuperando ni salario ni acceso al mercado laboral. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la gente que está en paro, ¿hay algunas ayudas del gobierno? ¿Cómo subsiste esta gente? Hay un subsidio al que todo el mundo tiene derecho, siempre que cumpla unos requisitos. Básicamente los requisitos en Occidente, en Europa, en un país desarrollado, están rozando la pobreza, ¿no? O sea, o eres estás en una posición de extremadamente débil respecto a la sociedad, de debilidad extrema, o no tienes acceso o son muy limitadas el acceso a estas ayudas, ¿no? Hay ciertas ayudas para familias en procesos de vulnerabilidad, pero tenemos que tener en cuenta que en España cada vez el estado del bienestar tiene menos protegida a la clase, digamos, trabajadora y con menos recursos. Y esto de que dicen que llegan y rápido consiguen una vivienda, que ¿es tan así? ¿Es tan fácil acceder hoy por hoy a una hipoteca? Cada uno tiene su historia, seguro que hay historias de éxito y son las que además tenemos que poner en valor, ¿no? Personas que llegan aquí son capaces de conseguir el éxito en el sentido de acceso a vivienda, pero en España, para gente no residente, ¿no? Pensar que la máxima financiación que se puede obtener en una hipoteca no llega al 60% y tienes que declarar que tu salario, que tus ingresos te permiten hacer frente, o sea, como máximo el destino a pagar la hipoteca tiene que ser del 30% de lo que recibes de salario. Y estamos hablando que los salarios son bajos, o tienes especialización en algún sector concreto, ingeniería, todo el tema de innovación. Aquí sí que hay una oportunidad en Europa, pero lo que sería un trabajo al uso, en consumo, en cualquier industria normal, pues estamos hablando de niveles francamente bajos. Por tanto, tendríamos que tener un salario muy alto como no residentes para poder financiar una vivienda en España actualmente. Y la gente que cobra el paro, porque muchos escuchamos, bueno, pero cobran el paro. ¿Qué es cobrar el paro y quién lo cobra el paro? Al final hay una regla en España que es por cada año trabajado tienes acceso y derecho al paro. El paro es una retribución mínima para poder subsistir mientras consigues otro trabajo. Mínimo tienes que estar 2 años trabajando. Si después de estos 2 años tendría que ser un despido, no podría ser que yo digo, no, mira, dejo de trabajar por lo que sea, se tiene que dar la situación de despido y cuando se da esta situación de despido hay un acceso durante unos meses a una retribución, la retribución máxima son 1.200 euros, en un salario normal no llegaría o serían 1.000 euros al mes, teóricamente esto es para conseguir el próximo trabajo, para hacer un puente hacia un próximo trabajo y pasar a no tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Tiene derecho quien cumple ciertos años ya trabajando y tiene que haber un despido para poder acceder a lo que sería el paro.
¿Y cuánto tiempo cobran? ¿Durante cuánto tiempo cobran ese paro? Pues el paro máximo es de 2 años, el periodo máximo de paro que se puede obtener, aunque tú hayas trabajado 25 años y tienes derecho a paro, el paro máximo serán 2 años. Son meses, ¿no? Porque al final el concepto del paro es yo te ayudo mientras tú accedes a otro lugar de trabajo, porque nadie piense que es eterno, ni que el paro me soluciona la hipoteca, los gastos, la cesta de la compra. No me lo soluciona, es subsistir. Después de esos 2 años, a las buenas de Dios. Bueno, tienes 2 años para encontrar trabajo, tienes 2 años. También es cierto que en España se ha hecho a veces mala utilización del paro. O sea, hemos todos conocido gente en España que ha utilizado el paro como si fuera un sueldo y entonces lo que ha hecho es buscar trabajo cuando se terminaba ese paro en lugar de hacerlo desde el primer día. Estamos en un estado que cada vez es un estado menos de derecho, ¿vale? Y menos social, entonces está claro que el paro cada vez se restringe más, ¿no? Cuando tú accedes al paro y se termina ese paro, no hay otra retribución. Tendrías que estar en una situación muy débil, lo que hemos comentado, casi de pobreza, ¿no? Para poder acceder al siguiente subsidio. Y en cuanto a los servicios, por ejemplo, universidades, escuelas públicas, ¿eso se paga? Por ejemplo, aquel que quiere ir a la universidad, ¿debe de pagar? En Argentina son gratuitas. ¿Aquí se debe de pagar por ir a una universidad pública, por ejemplo? La universidad pública, por cada asignatura, por cada crédito universitario, tienes que pagar. Tienes que pagar menos que una universidad privada, pero para cambiarlo a euros, si os parece, y si no dólares, más o menos en el cambio de hoy tampoco variará tanto. Estamos hablando que una universidad privada, un curso puede estar entre 6 y 8.000 euros al año. Una universidad pública no te bajará de los 2.500 euros al año en lo que significan las asignaturas. El Estado pone una parte bastante mayoritaria, pero las comunidades autónomas ponen esta parte, en este caso sería Cataluña, hoy que estamos en Barcelona, Comunidad de Madrid, pero el alumno tiene que financiarse o tiene que pagar entre esto. Sería por curso unos 2.000 euros mínimo por curso universitario. Una carrera de 4 años, pues más el acceso a libros y todo esto es absolutamente privado, no hay un acceso gratuito al material de la universidad, pues estamos hablando que 10.000 euros es una carrera universitaria en España mínimo. Pero en Europa y sobre todo la parte del sur europea estamos padeciendo la consecuencia del COVID, no estamos recuperando la economía al ritmo que necesitamos, estamos esperando la ayuda del Fondo Europeo para inyectarlo directamente en la economía y que nada es fácil en ningún lugar del mundo, seguro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Hasta la próxima. Marc Siria estuvo aquí en nuestro informativo. Llegamos al primer corte aquí en Panorama Internacional. 2 minutitos, seguimos con más información para ustedes.